Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora Busco en Ti Radio Online, de todas nuestras redes sociales y agradecer por dejarnos entrar cada día, entrar a sus hogares, entrar a sus corazones, pues que es el principal propósito que tenemos. Y bueno, es invitarlos a aprovechar estos momentos, estos minuticos que le quitamos a Angélica, aprovechar la invitación para la Ciudad de México, a 30 de septiembre, 1 de octubre. Estaremos allí con un evento que se ha denominado Tu Identidad Cuenta. Y yo creo que es muy importante aceptar este llamado que se nos está haciendo en estos días. Es abrir nuestro corazón realmente. Sabemos que el Padre toca nuestros corazones. Depende de nosotros si le abrimos o no le abrimos esa puerta para que entre, para que nos invada con ese amor, con esa sabiduría, ese entendimiento y podamos entender realmente, tener claro esas pequeñas diferencias que existen entre identidad y paternidad versus orfandad. Estamos viviendo mucho en ese camino de la orfandad, nos estamos dejando llevar por cosas que se nos están mostrando que son incorrectas. Así que en estos 2 días, 30 de septiembre, 1 de octubre, queremos mostrar, queremos ver realmente lo que el Padre hace con cada uno de nosotros cuando confiamos plenamente en Él, cuando sabemos quiénes somos en Él, qué representamos y por qué estamos en un lugar determinado. Toda la información ya está en nuestras redes sociales, hay formulario de inscripción, así que sería bueno que nos podamos ver allí ese 30 de septiembre, 1 de octubre. Allí pues estará Angélica también y muchos colaboradores de Busco en Ti, así que la idea es que nos podamos tomar un cafecito, darnos un saludo, un abrazo y poder recibir lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así que Angélica, no te quito más tiempo, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos nuestros amigos, los que se están conectando, a todo Radio Escucha. Gracias a Dios por tu vida. Gracias por estar aquí. Gracias porque estás siendo partícipe de que podamos crear una atmósfera de bendición, una atmósfera de vida que pues todo nuestro ser, ¿verdad? Anhela que vivamos esa vida que nuestro Señor Jesucristo ya nos las dio y es una vida plena y abundante. Y bueno, pues solamente quiero haciendo un poquito énfasis acerca de la invitación que Jorge nos ha hecho, porque sí, verdaderamente cuando nosotros nos enteramos de algún curso y sobre todo aquello que va a edificar nuestro espíritu, lo dudamos mucho. Y es increíble cómo cuando a veces el comportamiento de las personas, cuando nos enfrentamos a alguna enfermedad, y el médico nos da algún medicamento que a lo mejor es muy costoso, ¿verdad? Renunciamos a la avaricia, renunciamos a decir no tengo. ¿Cómo lo conseguimos? No sabemos, ¿verdad? Con el amigo, con el familiar, con quien sea. ¿Y para qué? Para que mejore nuestra salud física. Y cuando se trata de invertir en nuestro espíritu, en nuestra alma, ahí lo dudamos mucho. Así es que yo te animo a que no dudes. Da ese paso de fe. Va a ser un tiempo de bendición para todos los que estaremos ahí. Y quiero decirte algo más. Fíjate que yo hace un año precisamente, en el mes de febrero, yo recibí una invitación a un seminario al cual yo decía, en lo que menos puedo pensar ahorita es en una capacitación. Tengo otros compromisos, tengo que atender esta situación, aquella. Sin embargo, algo en mi corazón, esa cosquillita que a veces nos sucede en nuestro interior, algo me decía que yo tenía que estar ahí. Y yo tenía 3 datos. Yo tenía la fecha, que como te comento, la recibí en febrero y este seminario empezaba en el mes de julio. O sea, faltaban meses. Y sin embargo, me fue avisado antes. 2, tenía la fecha, tenía el lugar y tenía el costo. Y bueno, quizá a lo mejor tú digas, sí, ya lo consideré, ya tomé nota y ya tengo aquí las fechas y las voy a apartar, ¿no? Sin embargo, no va a faltar, créemelo, no va a faltar que en ese momento van a surgir que esa fecha se coincide con otro evento, que esa fecha precisamente ese fin de semana lo vas a ocupar en otra cosa. O sea, va a haber muchos obstáculos que se van a levantar. Así es de que yo te animo.
Yo te animo que tú te mantengas, porque obviamente es una bendición que vamos a recibir. Y segundo, tienes ya el lugar en donde va a ser en la Ciudad de México, en un lugar agradable, en un lugar bonito, en un lugar donde vamos a tener esa coinonía. Y número 3, el precio. ¿Sabes? En ese momento cuando yo conocí el precio dije, uy, no. O sea, no tengo esto, no tengo el otro, y menos tengo toda esa cantidad de recursos. Y no me refiero a que vaya a ser oneroso para tu bolsillo. Realmente es algo accesible. Precisamente pensando en algo accesible, en algo que podemos nosotros pagar, ¿verdad? Dar ese, cumplir con ese pues compromiso que tenemos. Así es de que, reitero, te animo para que asistas al evento de Tu Identidad Cuenta. Y bueno, ya me tomé algunos minutos en este espacio que es Vuélvanse a mí, en donde vamos a aprender acerca de un profeta, y he titulado este tiempo desde el vientre del pez. ¿Has escuchado a alguien que entró en un pez? Posiblemente, ¿verdad? Vamos a referirnos al profeta Jonás. Y bueno, ahí podemos también ponerle a lo mejor desde el vientre de mi problema, desde el vientre de mi salud, desde el vientre de mi relación con interpersonal, desde el vientre de mi trabajo, desde el vientre de ese proyecto, la situación que tú estés viviendo. Algo Dios quiere hablarnos desde ahí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Fíjate que este profeta, este libro de este profeta, solo y digo solo porque tiene una riqueza muy grande, pero son 4 capítulos, así que te animo a que tú los leas en un tiempecito que tengas el día de hoy, o asígnate un tiempo para leer acerca de este profeta que habló de parte de Dios. Y bueno, vamos a ver algunos puntos. El primero de ellos es de que Jonás recibe palabra de Dios. Recibe una instrucción, recibe pues un mandato, recibe una indicación, la cual tiene que hacer. Y le dice, levántate y ve a Nínive. Uy, ya me imagino a Jonás, y lo vamos a ver a través de esta enseñanza. Nínive era una gran ciudad, nos habla la escritura, que era una gran ciudad, pero algo Jonás tenía con ella. Algo había entre Jonás y Nínive. ¿Eso te suena? Porque a veces nosotros, ¿verdad? También tenemos como que algo contra alguien o contra algún lugar o contra alguna situación y decimos, uy, no. Ya cuando nos dice Dios o alguna persona nos habla de algo, decimos, detente tantito, a ver, espérame, ¿verdad? Y bueno, aquí Jonás, yo me imagino así a Jonás, ¿no? Cuando Dios le dijo, levántate y ve, y yo creo que dijo, sí me levanto, pero cuando dijo, ve a Nínive, e inmediatamente agarró y se sentó y dijo, a ver, no, creo que aquí hay un grave error. Y bueno, dice el capítulo 1, versículo 9, él dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Inclusive en el capítulo 4 dice, yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Es decir, Jonás conocía a Dios, sabía quién era Dios. Y yo te quise hacer esa pregunta, como me la hago yo también. ¿Conoces a Dios? ¿Verdaderamente lo conoces? ¿Conoces que es bueno? ¿Conoces que nuevas son sus misericordias? ¿Conoces su bondad? Bueno, pues si tú y yo conocemos a Dios, cuando Dios nos da una instrucción, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues vamos a ver a través de la historia de Jonás. Dice que el segundo punto es que sí se levantó Jonás, sí se levantó, pero ¿sabes? Para huir, sí. O sea, él huyó de la presencia de Jehová. Así nos dice la palabra, él huyó. Pero ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Si él está, él es omnipresente. Siempre está en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro, ¿verdad? Porque a él corresponden los tiempos, generación tras generación. Entonces, bueno, pero Jonás en su pensamiento, en su razonamiento, en su parte de su alma, ¿verdad? De sus sentimientos, dijo, yo me voy y voy a huir, me voy a ir muy, muy lejos. Y bueno, eso hace Jonás. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, pues, ¿qué le habrá pedido Dios a Jonás? ¿Qué le habrá dicho? O sea, ¿por qué no? ¿Qué fue? ¿Será algo imposible? ¿Por eso huyó?
¿Qué fue lo que Dios le pidió a Jonás? ¿Qué nos puede pedir Dios que no estemos de acuerdo tú y yo? Como le pasó a Jonás, ¿no? Jonás definitivamente no estuvo de acuerdo que Dios lo mandara a una ciudad a avisarles, porque ese es el siguiente punto. Iba a dar un aviso. Iba a dar un aviso y Jonás, ¿será que no tenía la capacidad para avisarles? Claro que sí. ¿Será que a lo mejor nadie, o sea, Jonás iba a ir nada más en balde? Claro que no. Claro que la gente lo iba a oír y como nos lo enseña la escritura. Otro punto que podemos ver es que, fíjate, el aviso era decirles que a partir del 40 días, o sea, iban a transcurrir 40 días e iba a ser destruida esa ciudad. Este era el aviso. Imagínate, si no era tan importante, si no era algo, pues obviamente muy importante, yo diría más que importante, muy importante. O sea, la ciudad de Nínive iba a ser destruida y Jonás no quiso ir. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, pues vamos a ver cómo también Dios nos habla en nuestra vida y a veces nos pide algo que hagamos y nosotros huimos. Bueno, ¿sabes? Dice la escritura que en esta ciudad había 120,000 personas. O sea, imagínate cuántas personas necesitaban recibir ese anuncio, ese aviso, para que, pues, obviamente se prepararan, para que obviamente tomaran otro camino, porque dice la palabra que le pidió Dios a Jonás que fuera y les avisara que iba a ser destruida y que tenían que arrepentirse del camino en el cual estaban. Ese camino los estaba llevando todavía a una situación muy mala. O sea, su conducta era totalmente que tenía que detenerse y cambiar de camino, porque ese camino al cual iban, pues obviamente los iba a llevar a la destrucción. Entonces, ¿qué iba a pasar si Jonás les avisaba esto? ¿Qué pasaría si Jonás les iba a avisar? Pues se iban a arrepentir. Y esto era lo que Jonás no quería. Vamos a ver si más adelante, en el capítulo 3, versículo 5, dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Porque sí va Jonás, pero vamos a ver, me brinqué un pasito, pero ahorita vamos a regresar ahí. Sí le creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, es decir, desde el rey, todos absolutamente, ¿verdad? Dice que se arrepintieron y entraron en ayuno, pidieron a Dios que tuviera misericordia de ellos, que les ayudara para cambiar pues ese juicio que ya estaba dado, ¿verdad? Que se iba a destruir la ciudad. Y bueno, Dios los oyó. Entonces, como te decía, ¿qué pasaría con ese aviso? ¿Qué pasaría si Jonás daba el aviso? Bueno, pues iba a llegar el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, yo creo que es, bueno, yo te expreso que es una reacción, es como decir, no sé si te ha pasado que estás haciendo algo y dices, algo sucede en nuestro interior que dice, no, creo que no es por aquí, no, o sea, es una reacción que tenemos hacia algo que nos estamos dando cuenta de que no es lo correcto. Es algo que nace, que sale de nosotros, que hay una convicción en todo nuestro ser y nos dice, detente, cuidado, no sigas, frena, ¿no? Como cuando a lo mejor vamos en nuestro vehículo y de repente vemos que se pone la preventiva en color naranja y nosotros le aceleramos y algo nos dice, detente, ¿no? Sucede que venía a lo mejor otro vehículo, pues a lo mejor sin frenos, a lo mejor venía en exceso de velocidad y no le iba a ser posible frenar, pero nosotros, algo dentro de nosotros nos dice, detente, no te pases el alto, no te lo pases. ¿No? Y decimos, híjole, estuve a segundos de caer en un accidente o tener un accidente vehicular. Bueno, esa reacción es ese arrepentimiento que nos dice, detente, frénate porque hacia donde vas no está bien. Y bueno, también puedo decirte que es como cuando estamos dormidos y no sé si te ha pasado, pero es un ejemplo que nos sucede día a día, que estamos soñando pesadillas.
sea, algo que comimos, ¿no? O algo que en nuestra mente está turbada y que estamos soñando pesadillas. Y no sé si te ha pasado que a veces dices, es que estoy soñando, quiero que alguien me despierte, que me despierte, ¿no? Imagínate si alguien no llegara y te despertara. Imagínate si esa pesadilla se prolongara. O sea, así es el arrepentimiento, como que alguien te despierta de esa terrible pesadilla, como si alguien te despertara y te dijeras, wow, qué bueno que me despertaste porque estaba yo en una pesadilla, qué bueno que te diste cuenta, ¿no? Hay personas que inclusive cuando están en una pesadilla sudan y pareciera que están viviendo ese sueño y hasta sienten que mueven sus manos y todo su cuerpo, que verdaderamente están viviendo ese sueño, ¿no? O sea, físicamente lo están expresando con su cuerpo, con sudor, con desesperación, con angustia en su rostro, ¿no? Y la persona que está a un lado ve que está agonizando, que sabe que es una pesadilla y no lo despertara. Imagínate, así es, así es. O sea, si hay alguien que necesita ser despertado, si hay alguien que tiene que despertar de esa pesadilla. Bueno, pues así a veces hay personas que están viviendo esa pesadilla literal en sus vidas y que es necesario que haya ese momento que despierten, ¿verdad? Que despierten, que reaccionen y digo, hoy sí es una pesadilla, por fin, gracias, ¿no? Bueno, Jonás no quería que Nínive se salvara. Entonces tú no puedes decir, ¿qué? ¿Cómo que no quería que se salvara? Bueno, pues él se molestó, se enojó mucho, se enojó mucho. Y entonces ahí es lo que te había leído del versículo del capítulo 3:5, dice que él sabía que Dios es piadoso. Perdón, el capítulo 4 dice, yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. O sea, él sabía que Dios iba a salvar a Nínive si Nínive se arrepentía. Si Nínive tomaba esa conciencia de que su camino no era bueno, que por donde estaban andando era malo. Y Jonás dice, no, yo no quiero ir porque se van a arrepentir, porque yo conozco a Dios, yo sé que Dios es piadoso, que es misericordioso. Y entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿qué había en el corazón de Jonás? ¿Qué había en el corazón de Jonás para no querer ir, verdad? Y fíjate, eso me recuerda cuando nosotros, cuando somos pequeños y nuestros padres nos dicen, oye, Angélica, ven, ve y haz esto. ¿Qué decimos? Ah, pero yo, ¿por qué? Mejor manda a fulanito, ¿no? Mejor dile a él, a mí siempre me mandas, que si vas a las tortillas, que si vas a la tienda, todo a mí, todo yo, tengo que hacerlo yo, ¿no? O decimos, además él no está haciendo nada y yo estoy ocupada, mejor mándalo a él, ¿verdad? A veces así nosotros le expresamos a Dios. Señor, pero yo estoy ocupada. Señor, pero mejor envía a otro. Mira, a él le diste más capacidad, él tiene más inteligencia, él es más bonito, ella es más bonita, ¿no? ¿Qué es lo que le decimos a Dios? Pues es que a mí se me dificulta, mejor envía a otro. A él le salen muy bien las palabras y convence a las personas, pero no, Dios nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? A nosotros. Y bueno, a veces apenas si está el papá hablando y nosotros intuimos, híjole, ya me va a mandar a algún lado, ¿no? O decimos, y detente, ni lo digas, ¿no? Cuando el papá nos empieza a decir, oye, fíjate que estaba yo pensando en lo que hablamos en la mañana y uno ya empieza a intuir, y detente porque creo que me vas a pedir que vaya y lo haga yo. Y a veces con Dios tú y yo actuamos así, no nos damos cuenta. Jonás no se estaba dando cuenta. Dios sabía que algo pasaba en el corazón de Jonás, pero el menos enterado era Jonás. Así es de que a veces Dios quiere mostrarnos algo que está sucediendo en nuestra vida. Quizá tú y yo en este momento podamos decir, ay, ese Jonás, pues a lo mejor, pues qué orgulloso, ¿no? O qué soberbio, o qué egoísta. Podemos decir muchas cosas, pero Jonás era el que no se enteraba, pero Dios quería mostrárselo, porque Dios es misericordioso y siempre nos trata con amor. Siempre nos trata, Él jamás quiere avergonzarnos, jamás quiere que nosotros seamos
sino con vendas, ¿verdad? Nos sanan nuestras heridas con mucho cuidado. Y bueno, vamos a ver el siguiente punto. Y es que en el capítulo 4, Jonás, bueno, resulta que Jonás es arrojado al mar. Él dice, se levanta una tormenta cuando él empieza a huir. Él llega a una barca, a un barco, y quiere irse al otro lado de Nínive, totalmente en sentido opuesto. Y en esa barca en la que va, bueno, pues Dios prepara una tempestad y prepara un gran pez. Es arrojado porque pues todos los que iban en el barco se dan cuenta que hay una tempestad muy grande y entonces ellos dicen, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y bueno, encuentran la respuesta y ven que es a causa de Jonás. Y entonces le preguntan, oye, pues tú de dónde vienes, quién eres. Y bueno, ya leíamos o les explicaba, te explicaba que decía yo soy hebreo y temo a Dios. Y esto viene porque Dios me ha mandado a hacer algo y yo no le quiero obedecer. Pero ¿saben qué? Tengo la solución. Arrójenme al mar. Ah, eso, bueno, pues entonces lo arrojan. Y bueno, Dios había preparado un gran pez. Dios había preparado un gran pez y dentro de ese pez, yo quiero decirte que decíamos que el título de esta enseñanza es Desde el vientre del pez, ¿no? Desde el vientre. ¿Y cómo nos podemos imaginar que es el vientre de un pez? Yo creo que es todo feo, ¿no? O todo oscuro, no se ve nada, ¿no? Todo está oscuro. Bueno, pues desde ahí voy a leerte oración. Dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí, y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me trajo la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Y fíjate, dice, cumpliré las promesas que te hice. Seguramente Jonás algo había prometido a Dios y no lo cumplió. Y ahora en su oración le dice, cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el paz vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Qué oración? Yo creo que nos llevaría mucho. Es una riqueza, es algo tan profundo, es algo que ahorita lo leí en algunos segundos, minutos, pero, ¿sabes? Es una oración de alguien que está dentro de un problema muy grande, dentro de una situación en donde todo lo que ve es oscuridad, en donde no ve salida, en donde se da cuenta la condición en la que se encuentra. Y se da cuenta que el único que puede oírle en ese momento es Dios. Cuando él abre su corazón y se da cuenta lo que hay dentro de su corazón y pide a Dios y dice, voy a cumplir lo que yo te prometí. Y quizá Jonás dice, yo te prometí ir y compartir la salvación, ir y compartir, o yo prometí que lo que tú me dijeras yo iba a obedecer. Quizá a veces tú y yo decimos, Señor, sí, yo te voy a obedecer, sí, Señor, voy a hacer esto. Y cuando Dios nos da la indicación, ahí es donde decimos, uy, Señor, pero es que ahorita estoy ocupado, uy, Señor, es que, ¿por qué no le dices a mi hermano, no?
A mí me sucedió eso, ¿sabes? Hace algunos años Dios me pidió trabajar en un lugar que a mí no me agradaba. Ojo, ¿a quién no le agradaba? A mí, ¿verdad? A mí, inclusive, pues mi hermana me decía, oye, Angélica, qué gran bendición, va a ser un lugar, esto, aquello, ¿no? Y yo dije, pues ve tú. Así yo le dije a mi hermana con esas palabras, pues ve tú. Si a ti te gusta, ¿por qué no vas tú? ¿No? Ella sabiamente me dijo, pues si hubiera sido para mí, a mí me hubieran invitado o me habían dado la solicitud, ¿verdad? Para poder ingresar a este empleo. Y bueno, pues es algo que yo también he vivido cuando Dios nos pide algo y nosotros decimos, ay Señor, pues es que, ¿por qué no mejor que vaya fulano? O mira, aquella persona, o a veces Dios nos pide, y a veces son cosas muy sencillas que a lo mejor para nosotros nos cuesta mucho trabajo, pero sabes, no vamos solos, no vamos solos, Dios siempre va con nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque en esta historia que te cuento de mi vida, que yo no quería entrar a trabajar en ese lugar, pues gracias a Dios que puso en mi corazón, casi me aventó, la verdad, porque yo no quería, yo me resistía, casi me agarraba de la puerta de mi casa, yo no quería, pero Dios en su infinita misericordia me amó, me sentí tanto que era de parte de Dios que sí lo voy a hacer. Y no sabes qué bendición tan grande trajo a mi vida. Yo creo que Jonás, dentro de ese gran pez, cuando se dio cuenta y abrió sus ojos y se dio cuenta de todo lo que había sucedido, yo creo que dijo, esto realmente es una liberación para mí, como en el caso que yo dije, esto es una liberación, o sea, yo no, me he dado cuenta que estaba yo atada de mi egoísmo, de mi soberbia, de querer hacer mi voluntad, de querer hacer lo que yo a fuerzas quiero. Dios quería mostrarme ese lugar en donde yo estaba y Él quería apartarme de ese lugar que yo no veía, pero que gracias a Dios, a través del trabajo, me dio esa bendición. Y bueno, quiero comentarte también, ya casi estamos a punto de terminar, pero fíjate, hay aquí en este punto quiero comentarte algo. Fíjate, dice en el capítulo 1, versículo 17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Híjole, en el 4:6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, bueno, es una planta. En el 4:7 dice, y Dios preparó un gusano, el cual hirió la planta y se secó. En el versículo 8 dice, preparó Dios un recio viento solano. Todo lo que Dios, la obra de Dios es preparar para que nosotros seamos liberados, para que nosotros seamos libres, seamos salvos, porque a veces no nos damos cuenta y todo pensamos que es contra nosotros. Ay, ya me pasó esto, ay, ya me esto, ay, lo otro, y ahí estamos quejándonos de todo cuanto nos pasa. Cuando debemos de poner nuestra mirada en el Señor y saber que aún lo que Él está preparando es para bendición de nosotros y para que nosotros podamos ver lo que Dios quiere que veamos. Imagínate, a lo mejor hoy en nuestra oración decimos, Señor, yo quiero que me muestres, que me des una visión. Y dice, Señor, perfecto, voy a preparar esto para que tú puedas ver. Voy a preparar esto porque Dios quiere que todas esas ligaduras de impiedad sean soltadas de nuestras vidas, que todo yugo, toda carga de opresión ya no la tengamos nosotros como esas piedras. Dios prepara, Dios prepara. Bueno, como leemos o vimos en todo esto, que Nínive se convirtió de su mal camino y se arrepintió. Y bueno, Dios le hace una pregunta a Jonás y le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, Jonás no estaba enojadito, no, estaba súper enojado tanto, ¿no? ¿Sabes el que contestó? Dice, mucho, estoy muy enojado, me enojo hasta la muerte. Qué tremendas palabras dice Jonás, ¿verdad? Y sin embargo Dios le dice, pues tú estás enojado por la planta, por el gusano que secó a la planta, ¿verdad? Por ese viento solano que llegó. No tendré yo piedad por Nínive. Y bueno, hace poco, hace 3 días, escuché esta frase, esta oración que quiero compartir contigo y dice, cuando no coincido con Dios,
Él tiene la razón. A veces no estamos de acuerdo con las cosas que nos suceden, como lo que estamos viendo o las situaciones que estamos viviendo, pero hay una verdad, y es que Dios tiene la razón. Y Dios está preparando nuestros corazones, no para dañarnos, no, para salvarnos, para hacernos libres. Y a veces nosotros ni siquiera sabemos de qué, ¿no? No sabemos ni de qué, pero Dios que nos conoce, Dios que sabe, Dios que nos ama, con un amor incondicional, con su amor eterno, nos trata siempre con tanto cuidado, y sobre todo nos hace crecer y madurar. Él quiere no que seamos los hijos consentidos, mimados, sino Él quiere que crezcamos, que seamos maduros, ¿ok? Bueno, pues entonces posiblemente Dios nos pida orar por alguien, ¿no? A mí hace poco me sucedió algo que, ay, estaba yo tan enojada. Y de repente que siento en mi corazón, ora por esa persona. Y dije, ¿qué? Señor, ¿pero qué no viste lo que me hizo? Mira esto, es abusivo. Y bueno, empieza uno, ¿no? Yo te di labios para bendecir. Labios para bendecir. Y dije, Señor, perdóname, sí. Entonces, aun cuando mi enojo, ¿verdad? De que enojada por lo que me había sucedido, enojada porque Dios me había mandado a que orara por esa persona, me di cuenta la bendición que Dios quería traer a mí. Cuando yo oré por esa persona, ¿sabes qué Dios me mostró? Que precisamente porque esa persona necesita conocer a Dios, tenía que haber una persona que orara por esas personas. Tú y yo somos respuesta de muchas oraciones, de oraciones de otras personas que yo creo que nosotros ni conocemos, pero que a lo mejor provocamos algo en esa persona y que en lugar de decir cosas malas hacia nosotros, Dios los movió para que oraran por ti y por mí. Así es de que yo te animo a que seamos obedientes, que escuchemos la voz de Dios, que nos levantemos, pero no para huir de la instrucción que Dios nos está dando, sino para que seamos obedientes, pero también reconociendo que Dios no nos manda solos, que Él siempre nos acompaña, y que aun cuando para nosotros sea algo difícil, algo complicado, Él nos ayuda. Si tenemos que hacer un examen, Él nos ayuda. Si tenemos que hablar con alguien, Él nos ayuda. Si tenemos que perdonar a alguien, Él nos ayuda. Si a veces decimos, es que no sé cómo orar, Él nos ayuda, porque Él es nuestra ayuda. Él es un Padre amoroso. Así es de que, bueno, pues ya me tomé unos minutos, pero quiero agradecer por este tiempo que has estado con nosotros y recordarte que tenemos una próxima cita. Próximo martes, aquí te esperamos en Vuélvanse a mí. Muchas gracias.